estado de salud de niños y niñas es directamente proporcional a las posibilidades económicas de sus padres. Esta realidad se comprueba cada vez más en nuestra sociedad. Y no solo eso, hoy queremos profundizar en el hecho de que el estrés que causa la pobreza daña especialmente la salud mental de los más pequeños. Se lo preguntamos para que nos lo corrobore a Montserrat Dols. Montserrat, bienvenida al programa, ¿es así? Muchas gracias, sí, sí. Lo que estamos diciendo. Es así. Montserrat es psiquiatra responsable del área de salud mental, infantil y juvenil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Se lo preguntamos porque desde su observatorio, desde ese hospital infantil, lo manifiestan cada día, lo ven cada día. Pues efectivamente, lo que vemos de alguna forma más, incluso más observable en los últimos años, es que han aumentado algunos trastornos, algunas consultas que vienen a urgencias y también algunas hospitalizaciones, que nos hace pensar con otros datos que tenemos a nivel internacional y también a nivel nuestro, local, de Barcelona o de Cataluña, que es donde está ubicado, ¿no? Y donde es el área de influencia del hospital, que hay una serie de determinantes socioeconómicos que han generado un aumento de consulta en salud mental infantil. ¿Y se manifiestan en qué casos o en qué disciplinas? A ver, hay una cuestión importante, que es que hay como una nueva noticia, que es que sabíamos que la pobreza era un problema, pero ahora sabemos que la pobreza impacta directamente en la salud. Sabemos que impacta en la salud en algunos ámbitos, como sería en la obesidad, en la malnutrición y en la obesidad, que son como dos caras de la moneda de la malnutrición, también en salud bucodental y también, sobre todo, y esta ha sido la noticia más impactante, en salud mental. Sabemos que en general, datos un poco mundiales, así como grandes datos, diríamos que los trastornos mentales son 2 veces más frecuentes cuando estamos en una situación de pobreza, de situación podríamos llamar de pobreza, de pocos recursos económicos. O sea, hay muchos factores, tampoco se puede ser determinista, claro que no, pero hay muchos factores que desencadenan este fenómeno. Entonces, ¿cómo se puede ser consciente de ello? ¿O cómo se puede, podríamos decir, mejorar eso sabiendo o conociendo estos datos? Claro, sabemos que la pobreza se relaciona con la salud mental. Y además sabemos que es una relación un poco circular, porque sabemos que cuando alguien es pobre, probablemente va a tener menor capacidad de acceso a determinados sistemas de educación. Al público sí, pero a cosas más especializadas no tanto. Va a tener más dificultades a la hora de también incluso acceder a determinados recursos de salud, no a los básicos, pero a los más especializados, sí. Y se situará en una situación de estrés, esa familia se situará en una situación de estrés en la que se genera una vulnerabilidad, que hay más riesgo de desarrollar una enfermedad mental. Y en un caso, nos ponemos en el otro punto, en un caso de un trastorno mental, si el sistema no es suficientemente desarrollado, es fácil que alguien con un trastorno mental no llegue a conseguir los objetivos, por ejemplo, educativos que conseguiría si no lo tiene. Porque nuestro sistema educativo no contempla todas las ayudas necesarias. Por tanto, no llegará a ese nivel de educación tan bueno. Quizá perderá su puesto de trabajo, quizá va a tener estigma. Y por tanto, ese es el camino que le llevará hacia la pobreza. Por tanto, sabemos que estamos en un bucle donde, como bien decías, Marta, los factores que superan a la salud, sino que son factores relacionados con sociales, educativos, de promoción del empleo, incluso de psicoeducación de la sociedad, que nos ponen en esa situación. Montserrat ha hablado de estrés. O sea, ese estrés, ¿cómo se manifiesta? Los padres, podríamos decir que no llegan a más, casi no pueden abastecer a sus hijos y eso genera conductas también agresivas de los hijos. ¿Cómo se traduce? Es muy interesante esto que planteas, porque ciertamente lo que sabemos es que la pobreza genera estrés. Diríamos, todos tenemos estrés, sí, sí. Pero la pobreza genera más estrés. ¿Por qué?
porque el ambiente de barrio donde probablemente se vive es un ambiente más hostil, puede ser menos confortable, menos parques, menos luz. Genera estrés en la familia porque hay más preocupación por el dinero, evidentemente, porque probablemente hay horarios laborales imposibles, porque seguramente no hay tanto tiempo para ir al parque. Es decir, hay menos estimulación, no una estimulación compleja, sino menos estimulación básica de jugar, de estar tranquilamente, de disfrutar. Y además más estrés como en todo el sistema. Eso lo que sucede es que genera un estrés crónico en los chicos, en los niños. Y sabemos que el estrés, y esto es yo creo que es importante para entenderlo, sabemos que nuestro organismo está preparado para el estrés, estamos perfectamente preparados. Tenemos un eje que lo controla, que es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, y que genera cortisol. Y eso es normal, eso funciona perfecto. Pero cuando el sistema está como estresado desde chiquitines, ese eje se disregula desde pequeñitos. Y ese cortisol elevado o disregulado acaba generando alteraciones en el cerebro, alteraciones en el hipocampo, en estructuras cerebrales, para no liarlo. ¿De qué edades estamos hablando? Porque si hablamos de infantil y juvenil, ¿a partir de qué edad? ¿De qué niños y niñas? A ver, donde quizás sabemos más, donde hay más literatura, es en niños pequeños. El estrés crónico sabemos que genera enfermedad cuando ya se hacen mayores. Pero en cualquier franja de edad en la que estamos en fase de neurodesarrollo, que es toda la infancia, ahí eso es crítico, porque ese nivel de cortisol elevado generará alteraciones cerebrales que provocarán pues, que ese niño tenga menos capacidad de planificar lo que va a hacer, tenga menos capacidad de tener atención, tenga menos capacidad de tener un aprendizaje de mucha calidad. Por tanto, ese niño, que podría haber tenido un desarrollo normal, seguramente va a tener ya unas alteraciones que le van a dar menos capacidad para desenvolverse en su día a día. Y por tanto, lo pone en el camino del trastorno mental. Acaba de participar en unas jornadas en las que se ha estado hablando de todo este tema sobre la pobreza infantil y salud. ¿Qué conclusiones o qué esperanzas o qué resoluciones se han tomado en ese congreso, más allá de constatar lo que nos está diciendo? Bueno, realmente fue muy interesante. Yo creo que quizá lo más relevante sería que en el fondo tenemos una conciencia de que eso es así, de que sabemos que tenemos que actuar en dónde está seguramente la génesis de esos problemas. Es decir, que probablemente tenemos que dar una mirada más amplia a las políticas de promoción de la salud de pequeños, de políticas de familia, de políticas educativas, porque es verdad que podríamos poner la mirada en qué hacemos luego cuando aparece el trastorno mental, que esa es mi competencia y mi especialidad, pero sobre todo decir, ya que sabemos bastante, un poco, o tenemos datos que nos apuntan de dónde viene todo esto, nos tenemos que poner a trabajar en eso sin duda. Lo que no implica también, como está haciendo un poco de autocrítica Montserrat, tampoco es que se medique más, que se ponga soluciones, pero que se pongan soluciones más transversales, ¿no? Efectivamente, porque depende, algunos estudios te pueden indicar, ¿no? Que dices, mira, los niños de familias más pobres hay más consumo de fármacos. Pero eso obedece a que probablemente estos niños tienen esos síntomas que comentábamos, que es que realmente planifican peor, están más inatentos y por tanto al final puede ser que alguien les dé un fármaco, quizá bien prescrito, porque les dan lo que el médico observa, pero es que el problema viene de antes. Hemos hablado con la psiquiatra Montserrat Dolz de la relación entre crisis y salud mental infantil y juvenil. Montserrat, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.